Perico lo tenía. Bueno, creo que ya estamos todos. Vamos a continuar para poder finalizar a tiempo. Ok, chicos. Entonces les comentaba esa parte de la gran gama que nosotros tenemos. Ellos tenían lo que era sujeto, verbo, predicado comúnmente, pero llegan aquí y descubren que aquí hay sustantivos, adjetivos, gerundios, número, plurales. También existen lo que son las conjunciones, las onomatopeyas, la escritura variable de nuestra letra. Unos utilizaban lo que era el manuscrito, comúnmente así lo conocíamos, manuscrito, y otro era la letra árabe que teníamos nosotros comúnmente, el uso de la X y el uso de la H. ¿De acuerdo? ¿Me ayudas a leer, por favor, Juanita? Sí, maestra. La lingüística norteamericana es más homogénea porque se desarrolla en un mismo ambiente y una misma lengua, mientras que en Europa existen naciones, culturas y lenguas muy diferentes. La norteamericana es una lingüística más empírica y pragmática. Sin embargo, esta perspectiva ha evolucionado y desde Chomsky se ha manejado ya un interés por la especulación sobre el lenguaje. Una característica común es el creciente uso de un formalismo gráfico y conceptual como consecuencia de la influencia del lenguaje lógico y matemático. Gracias. Entonces, si nos vamos al primer parrafito, nos decía Juanita que hay una diferencia muy grande por las culturas y las lenguas y naciones que existían en Europa. En aquella época utilizaban mucho la formalidad en el lenguaje, la lengua romántica o prerromántica, la pronunciación correcta. No era tanto vulgar. Los vulgares allá eran los soldados. Por ejemplo, los romanos, en aquella época los pobres eran los vulgares, pero no decían groserías. Y a diferencia de nosotros, si se fijan, desde un pobre a un rico, pues decimos majaderías. Esa es la variación que tenemos nosotros de un punto de vista que ellos también tomaron en cuenta. Nuestra cultura es una fusión de diferentes culturas, mientras que las de ellos, si ustedes se dan cuenta en la historia, pues el griego es griego, el árabe es árabe, el italiano es el italiano, el alemán es el alemán, el ruso es ruso, y aquí no, aquí hay como que de todo revuelto para tener una sola variable que hoy en día tenemos y sigue creciendo con el inglés y con otras nuevas lenguas que están surgiendo. Y nos dicen el punto número 2, es más empírica y pragmática. Nuestro lenguaje en la pragmática, chicas, que lo vamos a ver las próximas semanas, se refiere, la pragmática, póngale ahí, significa el contexto social en el que estemos hablando, un contexto social, tu entorno social, a eso se refiere. Ya vimos los tipos de lengua, ¿se acuerdan? Era la estudiantil, la familiar, no sé qué tanto. Por eso surge, gracias a esta pragmática, esas variaciones. No voy a decir yo groserías aquí en clases, ni voy a decir groserías en mi escuela, trabajando. No voy a decir groserías en la iglesia, porque me van a correr, me van a suspender, si así sucede, ¿no? No puedo gritarle a un niño diciéndole majaderías, porque imagínense, me matan casi en la escuela. Sin embargo, en mi casa quizás puedo ser más libre en el vocabulario. Y esa es la diferencia, la pragmática es eso, el contexto, el momento del que estemos hablando y de qué estemos hablando también. La próxima semana vamos a ver a Noam Chomsky con la teoría del generativismo. Noam Chomsky aporta al constructivismo también, chicos, lo vamos a ver una parte de él, de cómo él crea el lenguaje y la adaptación de la lingüística hacia el constructivismo y hacia la vida propia de cada uno de nosotros. Y también nos dice la característica en el punto número 3 es el formalismo gráfico. ¿Qué sucedió después? Yo me acuerdo que decían, me van a hacer en manuscrito tal tarea y ahorita ya no lo utilizan.
los ponen a hacer, sí, pero ya no hacemos cartas en manuscrito. Ya la computadora no tiene manuscrito. Quizás sí, pero no nos piden eso, nos piden Arial, New Times o Alvarita u otras cuestiones, pero no nos piden en manuscrito las tareas. Entonces, fijan, aquí ya hay un formalismo diferente al europeo. El europeo sí siguen utilizando el manuscrito, creo que también ya lo están dejando de lado, pero ellos sí utilizaban el manuscrito a su lengua natural y nada más. Y aquí no, aquí ya utilizamos qué palabras árabes, qué palabras francesas, cómo se escribe, cómo se pronuncia, la letra como la vemos aquí, este tipo de letra es la árabe, entonces no tiene nada que ver en sí con la española, porque en la española son palabras muy diferentes a las que tenemos hoy en día. También nos dice como influencia del lenguaje lógico y matemático, también la computación nos está dando a entender cómo debemos de escribir. Muchas veces, fíjense que si nos damos cuenta, nuestro tipo de letra se asemeja a la que tenemos en la pantalla, se asemeja a este tipo de palabra. Esta es un tipo de letra, déjenme fijo, si es, creo que es Calibri, y en ella nosotros podemos asemejar ciertas, por ejemplo, la B como está igual, la B chica, la C como está, a diferencia de otras naciones. Dos obras fundamentales para entender la perspectiva de lo que es la lingüística norteamericana. Ellos les dan el nombre de la lingüística norteamericana porque ahí es donde se funda su escuela, pero gran parte se debe al México y a toda Latinoamérica, no crean que no quedan de lado. Los dos puntos más importantes o las personas que más dieron a destacar todo lo que encontraron fue Edward Sapir y Leonard Bromfred. A continuación se les presenta una breve caracterización de sus trabajos. La obra de Sapir. ¿Qué hizo Sapir durante sus investigaciones en América? Es considerado como un clásico de la lingüística americana porque no haya formado una escuela. Su obra Lenguaje, en 1921, estudia los aspectos fundamentales de la ciencia del lenguaje. En él establece una tipología lingüística. La tipología es la escritura, para que lo puedan escribir, por favor, chicas. Tipología es la escritura. Aquí se los voy a poner también a un lado. Es la escritura lingüística para diferenciar las diversas lenguas que organizan tres niveles distintos. Ahorita vamos a ver los tres niveles distintos. El primer nivel hace referencia a la capacidad de la síntesis. ¿Qué era la síntesis? ¿Qué quiere decir la síntesis? El cómo tu mente organiza ciertas oraciones, cómo tu mente te da, si ustedes se fijan cómo me trato de explicar, y yo mismo entiendo mi mente, a veces digo, ¿de dónde saco tantas palabras y tantos cuestionamientos? Esa es una síntesis de tu propio lenguaje. Conforme, entre más leemos, dice, entre más lees, más vas a decir palabras correctas. Entre menos lees, te encierras en un mundo con las mismas palabras. Entonces, la síntesis nos invita a leer más para poder organizar la mente y poder dar las palabras correctas o semejantes a las que necesitamos. La número 2, el segundo nivel establece por las técnicas morfológicas. Las técnicas morfológicas son, en primer lugar, el abecedario, y las vocales, que es la parte morfológica. Eso lo tenemos bien claro, que viene siendo la estructura de las palabras, cómo se ven físicamente, cómo debe de ser una mayúscula, cómo debe ser una minúscula, cómo tiene la T, la rayita, cómo debe de ser la J. Entonces, cuestiones morfológicas fue el segundo nivel que le llamó la atención a Sapir. El tercer nivel es la conjugación de los conceptos concretos con los conceptos relacionados. ¿Qué quiere decir? De acuerdo al tema, son las palabras y explicaciones, como en el ejemplo de la clase. Yo no les voy a dar clases de sociología, ni les puedo explicar de historia de la educación, ni puedo explicarles antropología, aunque sepa cosas de ello, no es mi materia. Entonces yo solamente me voy a enfocar en explicar el lenguaje y en explicarles acerca de lingüística. ¿Cómo? Pues voy a investigar la presentación, los textos, darles a entender los textos, pero también darles un ejemplo para que a ustedes les quede más claro cómo debe de quedar esta parte de la conjugación concreta con la racional, con la relacional y la racional. ¿De acuerdo?
Y el número 3, no, el número 4, perdón, se analiza la validez psicológica del fonema. Sapir defiende la validez de la palabra. ¿Qué quiere decir el fonema? ¿Cómo lo escuchas tú? Por ejemplo, la palabra mamá, ¿ok? La palabra mama sin acento. ¿Cómo se escucha la diferencia en cada una de ellos? Y si yo le digo la palabra Ana, ¿qué significa mamá? Mamá de mamá. La progenitora, la que te dio a luz, la que te dio la vida. Sí, ¿no? Así encuentras el significado. Y te digo, ¿qué es mama? Aquí en nuestro país, ¿qué es mama? El pecho también. Exactamente. O igual, que no nos dé vergüenza, ya sé que les dio vergüenza. La palabra papá, para no tener tantas vergüenzas. A la palabra papá, pues no. Papá, pues papá puede ser el sacerdote, ¿no? El máximo exponente de la religión, pero también puede ser una verdura. Y papá, pues la persona progenitora, el jerarca de nuestra familia, digámoslo así. Sí, chicos, dice la compañera, como succionar también, mamá también es succionar, pero también mamá sin acento en italiano significa madre, para que lo tengan bien presente. Entonces, por ahí tengo un amigo italiano y dice, la mamá. Yo dije, ¿eso qué era? La mamá, pues, ¿qué es? La madre. Ah, la madre. Entonces, como les decía, estos significados son para nosotros, son para nuestro idioma mexicano. Pero si buscamos en otras, pues el papa, el sacerdote, ¿no? El máximo pontífice. La mamá en Italia, si nos vamos a Italia. Igual papa en Italia, ¿de acuerdo? ¿Sí les va quedando claro, chicas, chicos? ¿Sí? La obra de Bromfield. Bueno, en esta obra es una especie de complemento a la de Sapir, aunque en esta segunda tiene mucho más repercusión e importancia, perdón. Se distingue por una gran coherencia interna que posibilitó avances en el análisis de numerosas lenguas, aunque sean muy diferentes en su estructura. Por ejemplo, nosotros tenemos, ya habíamos visto, ¿no? Tenemos desde el árabe, tenemos el francés, un ejemplo, les voy a poner poquitas, italiano, latín. Ok, esa es parte de las indoeuropeas, que vienen siendo las madres de la lengua. ¿De acuerdo? Pero también nosotros tenemos el náhuatl, tenemos el mixteca, tenemos el azteca, tenemos el cora, los chicos del norte y los chicos del norte de Jalisco y los chicos del norte de Nayarit, tlaxcalteca, etcétera. Entonces, ¿qué hizo Blomfield? Hizo la comparación, por ejemplo, de la palabra, como vemos el ejemplo, ¿no? La palabra zapato en el idioma de las indoeuropeas, y nosotros también utilizamos la palabra zapato por cuestiones de conquista, pero también le damos el significado de chancla, o me acuerdo que le decían también suelas, algo así les decían también antes. Entonces, él complementa esta parte de decir, bueno, sí dicen la palabra zapato, igual que nosotros, y lo escriben igual que nosotros, pero hay una variación en sus significados. Por eso nos dice que claramente distingue una coherencia interna, que viene siendo esta primera palabra, que posibilitó avances en el análisis de numerosas lenguas, que vienen siendo estas lenguas, en la número 2, junto con estas,
aunque sean muy diferentes en su estructura. Imagínense, llegan ustedes a Francia y de repente escuchan la palabra croissant. ¿Qué es un croissant para ustedes? A ver, Juanita, ¿qué es un croissant? Yo la verdad nunca había escuchado esa ¿Un pan? palabra. ¿Un pan, Marco? ¿Quién dijo, Marco o Eduardo? Eduardo. Yo, A ver, no, Marco. Un pan, pero ¿qué figura tiene el pan? Es un cuernito. de un cuernito. Exactamente, un cuernito. Pero si ustedes van a Francia, van a escuchar croissant, así más o menos escrito, ¿no? Pero nosotros, si ustedes se dan cuenta, ya lo utilizamos. La palabra corset también es de allá, de Francia. La palabra, hay muchas palabras que si ustedes se dan cuenta, la palabra también caballo y otras vienen de allá, no vienen de aquí. Entonces imagínense, llegan ustedes, imagínense, por primera vez aquí a México, y ustedes conocen, porque han viajado en toda Europa, así bien suertudotes, han viajado en toda Europa, conocen diferentes palabras y de repente llegan aquí. Uy, sí. Y de repente escuchan la palabra croissant, escuchan la palabra corset, escuchan la palabra caballo, escuchan la palabra becerro, porque tampoco existen becerros aquí, escuchan, la palabra brasier, la palabra calcetines, medias, y de repente escuchan y dicen, a ver, espérate, pero pues no tiene el mismo aspecto físico, cultural que nosotros de vestir y de hablar, más sin embargo, pronuncian palabras similares. Esa fue la sorpresa de Blomberg y de Sapir aquí en nuestro país. En esta relación entre forma y significado, afirma que un acto verbal constituye una expresión. Los rasgos fónicos comunes a dos o más expresiones constituyen formas, que viene siendo este rasgo. Brasier, corset, etcétera, son formas del lenguaje francés, a las que corresponden relaciones de estímulo-respuesta, determinando su significado también. Entonces, si vimos la palabra croissant y decimos, no, dice Juanita, yo no lo he escuchado la palabra croissant. Yo no la escuchaba, hasta en la prepa la escuché cuando me dijeron, vamos a croissant Alfredo, ahí en el centro donde está Plaza Tapatía. Y yo decía, ¿qué es eso? Ay, es que yo que conocí, que sabe dónde, Estados Unidos, una compañera que vivía y iba y venía, no sé qué sabe de su vida. Pero me dijo, vamos, hay un lado del Museo de Cera. Sí, se lo ubico. Y ya vi Croissant Alfredo, ¿qué es eso? Pues un montón de cuernos rellenos de jamón, de mermelada, de cajeta, que están muy buenos, por cierto, de chocolate y demás, traídos desde Francia aquí por parte de los franceses, es la herencia que ellos nos dejaron. Entonces, esto es parte de, chicos, nos constituye un estímulo-respuesta cuando escuchamos una palabra. Luego, inmediatamente dijimos, pues un cuernito. Pues un cuernito, pues puede ser el cuernito de un animalito, el cuernito algo ahí que dibujamos, o el cuernito de pan, ¿sí? A eso se refiere. ¿Alguna duda que tengan, chicas, chicos? ¿No? ¿Seguras? ¿Seguros? A ver, voy a preguntarles un ejemplo. Me van a dar un ejemplo, hacia al azar, a los que casi nunca participan. A ver, Hadani, pues yo siempre participo, maestra. Hadani, danos un ejemplo de una palabra en la que nos dio un estímulo-respuesta no conductista, porque luego vamos a querer un premio, sino que nos dé una palabra, nos dé una imagen, pero con diferentes significados. Si está Hadani o no está Hadani. Hadani ya se durmió, se me hace. Yo, por ejemplo, una A ver, imagen Vera. de palabra con diferentes significados: banco, banco de Banco. mueble, banco de lugar, Banco de silla, banco de silla, banco de dinero. ¿De cuál más? Banco de arena. Acuérdense que yo no sabía que existe un banco de arena, así les llaman. El banco de Banco de arena. peces. ¿Dónde? Banco de peces. Banco de peces también. Entonces imagínense, llegan ustedes y de repente, vamos al banco. Pues vamos, a lo mejor el del dinero, porque para ellos era el del dinero.
y vamos donde hay peces. Ah, caray, ¿cómo está esa parte, no? A ver, Eduardo, otro ejemplo. Dijo los que no participan. Eso, nunca estás. ¿Cómo de que no? Siempre estoy. Estás comiendo, que es diferente. Ya te vi en las Estaba. fotos. A ver, Estaba. Moni No, dice sí, yo. sí le digo. Ok, a ver, Eduardo. Pudiera ser burro. Ajá, Nosotros burro. tenemos al animal, pero también, por ejemplo, lo usamos para el burro de planchar. Ajá. En los aparatos de gimnasia hay uno que le dicen, no, ese es el potro, perdón. Ya le iba a poner. Potro, pero ahí está. Un mal estudiante. Ya iba. Un mal ¿Mandé? estudiante, ¿no? Un mal estudiante. Una persona que no sabe. ¿Sabe? Una persona que no entiende. Ya como 500. Muy bien. Sí, También Eduardo, una sí es persona cierto. ¿Una persona qué? ¿Necia? lenta. Yo pensé que necia. Lento. Ok. Y también que se enoja, ¿no? No, esa es la mula, perdón. Una mula. Es la mula de la canción de Antonio Aguilar, ¿verdad? Ni la conozco. ¿Verdad? Animal, no, escúchala. No se crea. No. Persona Ni pide. enojada. Sí, de hecho, si se fijan en esa canción, habla acerca de esto. ¿Cómo lo confunden en la canción de Antonio Aguilar? ¿Cómo confunden a una mujer con un animal? Pero él se refería al animal y él le echan carrilla que decía que era la mujer. A ver, Moni, tu ejemplo. Ya para finalizar la clase, porque ya nos vamos a ir a descansar. Sí. Ya Ana ya está bien feliz, ya está viendo las carnitas y el pozole. Dice que las tostaditas ahorita van a ver. Descansar. Sí, miren, dice la palabra gato de mascota, gato hidráulico. Y gato también les decían a porque los. no nos va a dejar tarea, ¿verdad, maestra? Sí, va a haber tarea, algo bien sencillo. Y también el gato, acuérdense, el gato le llamaban también a ser criado, ¿no? Así, no de broma, pero así les entrete tu gato. Y decías, pues, ¿a quién? Al gato, tu criado. Porque esa es la diferencia, aunque digamos, se oye muy vulgar. Acuérdense que lo que nos dijo Sapir, que a diferencia de lo que es la cultura, la servidumbre, a diferencia, vamos con lo de Sapir, a lo que nos decía lo que era el estructuralismo europeo, eran muy formales, la palabra bolígrafo, fíjense, así se dice bolígrafo, aquí le decimos pluma, lapicero, y no sé qué tantas palabras le inventamos por las conquistas y el revoltijo del lenguaje. Más sin embargo, cuando dice Sapir, es que es muy diferente. Allá simplemente es bolígrafo y punto. O el tintero era el que le metían la pluma con la tinta para escribir. Y aquí le decían la pluma para escribir. Por eso se llama pluma aquí en México. Fíjense la diferencia. Esa es parte de las obras de Sapir. El estructuralismo, para finalizar, chicos, el europeo es, el lenguaje es estructurado, es firme, es desde muchos miles de años, no hay variación lingüística, es clásica, digámoslo así, ha ido modernizándose poco a poco, pero no tiene una palabra, muchos significados, si acaso dos, a diferencia del de nosotros. Ahora, por parte del norteamericano o al americano, como gusten llamarlo, es por parte de Sapir y por parte de Blonder, quien nos dice que aquí en toda América, desde Estados Unidos hasta la puntita de Chile y Brasil, hasta el final, tenemos diferentes variaciones y diferentes significados para una palabra, pero va a depender, que nos dice aquí el compañero Sapir, del contexto social al que te estés refiriendo. Aquí no hay de que soy rica y no digo groserías, no, hasta el rico dice majaderías. Y allá, no, allá es solamente la gente vulgar, la gente sin estudios, con mínimo de majaderías a las de aquí. Con eso les digo todo, porque yo conocí gente de allá y aquí dicen, híjole, me dicen, oye, Ana, aquí tienen una variación de majaderías, de groserías bien grande, allá solamente 2, 3, y acá no. Acá tienen como miles, porque la variación, aunque nos dé risa, dice Ana, ¿sí es cierto? Esa es la diferencia. Ya vimos los ejemplos para finalizar, chicos. ¿Qué significa mamá aquí?
qué significa mama aquí para nosotros en México como en Italia, que era el ejemplo. ¿Qué significa papa en México y qué significa papa en Italia? Es la diferencia. Otro ejemplo, ya vimos, la palabra burro, que es el compañero, un animal para planchar, un mal estudiante, que no sabe, que no entiende, una persona necia, una persona lenta. La palabra mula, un animal, una persona que se enoja, que esto, que lo otro. Entonces, esa es la gran diferencia de nuestro estructuralismo americano al europeo. Allá la palabra gato significa, va a ser gato hidráulico, pásame el hidráulico. Pues te pasan el gato hidráulico. Y aquí no, pásame el gato. Y pues, ¿cuál gato, no? Como me dijeron a mí, oiga, ¿tiene un gato? Pues tengo varios, ¿cuál quiere? Pero yo de broma, ¿no? Y me, no, pues un gato hidráulico. Ah, no, pues eso no los conozco. Aquí hay gatos, gatos. Entonces, la diferencia es del significado variable que tenemos nosotros, que ya vimos aquí en un ejemplo de las imágenes. ¿Cómo va a estar una palabra? ¿Cómo se dice? El número de palabras que tiene para la escritura y cómo lo decimos nosotros. La palabra gato en español. Pero ya sabemos que el gato es hidráulico, el gato el criado, el gato esto y el gato el otro. Pero si nos fuéramos a Francia, Italia, gato o gatse es un animal nada más, nada más. Allá nada de que es el que ayuda, es el que hace o es el hidráulico, nada. Entonces, para que les quede muy bien claro. ¿Dudas que tengan chicas, chicos, sobre este tema? ¿Todo bien, Ana? Ana, ¿qué es el estructuralismo europeo? ¿Cómo se caracteriza? Sí, sí. Ya se me olvidó. Ay, ¿cómo? Cierto. A ver, pásaselo a alguien. Es su examen, ¿eh? Te lo puedes pasar a alguien, Ana, para que las dos saquen 0 de una vez. Y las veo el próximo 4 aquí. Ah, No, porque luego me van a echar la culpa. ay, luego le echan la culpa. No, no le hace. Aquí no hay Es resentimientos. de donde viene la palabra del significado y el significante. Ajá. ¿Cómo es el estructuralismo europeo? Lo acabo de mencionar ahorita. Es como las diferencias entre los significados de las palabras. Ajá. Por ejemplo, bueno, a mí se me vino a la mente ese ejemplo, que si dice pluma, es pluma de la que raya y pluma de la de pájaros. Así es. Pero acuérdate, Ana, lo voy a volver a repetir, porque ya vi que ya se me revolvieron. El estructuralismo europeo sí es el significado y significante. Sí, es de acuerdo a la palabra los significados que tú le vas a dar. Si yo voy a decir gato, pues ya vimos hay como 40 significados aquí en nuestro lenguaje. Pero el estructuralismo europeo no. El estructuralismo europeo solamente te va a dar una sola palabra, un solo significado. No hay más para que lo apunten, por favor. Ahí, si esto es bolígrafo allá. Aquí es pluma, tintura, tintero, no sé qué tanto significado le dan aquí y en América del Sur, pero allá solamente es bolígrafo y punto. Si ustedes se fijan en el inglés, pen o pencil es pluma, bolígrafo. Ajá, o sea, como dice Moni, bolígrafo y ya, exactamente. Bronzite, pues es un cuerno relleno y ya. Y aquí ya le dieron un significado también de, eso significa, concise está. Brasier significa esto y punto, no lo puedes modificar, no hay otro significado, porque sus lenguas, sus palabras son cerradas. Ahora sí, como les decía el ejemplo de la sandalia, ¿no? Era una sandalia y se les quedan viendo, pues, ¿qué es eso? Aquí son chanclas, aquí son guaraches, aquí son suelas, guarache de llanta, no sé qué tantas canciones ahí también mencionan el ejemplo. Y allá solamente es la palabra sandalia. Estructuralismo europeo, una palabra, un significado. ¿De acuerdo, Ana? Que nos quede bien claro. Ahora el americano, ¿cuál es, Ana? Pues entonces sí, en el americano entra ahí los varios significados. Exactamente. Una palabra, hasta 10 significados, como el ejemplo que nos dieron del burro. ¿Alguna duda que tengan, chicos, chicas? Ahora sí ya les quedó más claro, ¿verdad? Lo que se trata cada uno de ellos.
Eduardo, Jadani, Tere, Moni, Geraldine, Ninguna, maestra. Juanita, Marco, Ana, la maestra. A ver, ¿a alguien les hace falta algo que les quede un poquito más claro? ¿Todo bien? ¿Seguros? Ajá. Sí, Muy bien. para reafirmar nada más, entonces, el estructuralismo, una palabra, un solo significado, Ajá. y el americano, una palabra, diferentes significados. Exactamente. Así nada más. Gracias. De nada. Así tan sencillo todo el tema, así de sencillo. La próxima semana vamos a ver a Noam Chomsky, es un poquito más largo, pero marca junto con el constructivismo que lo vimos en primero, de las diferentes formas de trabajar un lenguaje. Les va a gustar Noam Chomsky. Le voy a poner un video también para que les quede un poquito más claro acerca de lo que él nos está explicando a su manera, ¿de acuerdo? La tarea ya está publicada, chicas, chicos. Van a realizar una, creo que es una red semántica. Permítanme. Sí, es una red semántica acerca del estructuralismo europeo y americano. Ustedes pueden poner al principio estructuralismo a medias y de ahí se desplazan americano, europeo y sus diferentes flechitas, sus diferentes imágenes. ¿De acuerdo? Sí. ¿Dudas que tengan? Ninguna. La próxima semana es semana de evaluación, por lo tanto, la próxima semana voy a revisar todas las tareas que tienen pendientes a partir del 13 de febrero hasta el día de hoy, bueno, hasta el viernes más o menos. Por si tienen alguna tarea atrasada, le avisen por favor también a Elida que si tiene atrasadas tareas, pues se comunique lo más rápido posible para que no repruebe. ¿De acuerdo, chicas, chicos? Porque ahí tienen tareas que les falta, váyanlas realizando, por favor. Ya le avisé. Muchas gracias, Moni. Entonces nos vemos la próxima semana, chicos. Pórtense bien y hasta la próxima, como dicen los niños. Vean más, Gracias. vean Adiós, más tele. gracias. Gracias, maestra. Adiós, cuídense mucho. Hasta Gracias luego. a ustedes. Gracias. Hasta luego. Goodbye. Igualmente. Goodbye, chao, sayonara. See you later. Salam aleikum. Ándale. Salam aleikum.